LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. ¿Por qué Enoc fue llevado al cielo para no ver muerte? La vida de este personaje bíblico es un tanto enigmática. En la Biblia solo se le menciona en 4 breves ocasiones. Con todo, estos pocos versículos nos ofrecen las pinceladas necesarias para formarnos una imagen de cómo fue la vida de este hombre de fe y por qué fue llevado al cielo sin ver muerte. Pero antes de avanzar en estos detalles, es necesario hacer una aclaración. En el libro de Génesis se nos presenta a 2 Enoc. Uno de ellos es hijo de Caín, tal como lo registra Génesis capítulo 4, versículo 17. Donde dice: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. El otro Enoc del cual estamos hablando en este video es hijo de Jared y descendiente de Set, tal como lo registra Génesis capítulo 5, versículo 18. Ahora bien, en los días de Enoc, el mundo iba de mal en peor. Es cierto que los seres humanos, la 7ª generación en la línea de Adán, estaban mucho más cerca de la perfección física que habían perdido Adán y Eva, y por eso vivían tantos años. Sin embargo, su moralidad y espiritualidad eran un auténtico desastre. La gente era muy malvada y violenta, una tendencia que había comenzado, como vemos, cuando Caín mató a su hermano Abel. En medio de todo esto, Enoc tuvo que tomar una decisión. ¿Sería como el resto de la gente o buscaría a Jehová, el Dios verdadero, quien había hecho el cielo y la tierra? Seguramente le conmovía profundamente el ejemplo de Abel, quien había muerto como mártir por adorar a Jehová de la manera que a él le agradaba. Por lo tanto, Enoc decidió imitar su fe. En Génesis capítulo 5, versículo 22, leemos: Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Esta extraordinaria declaración hace que Enoc destaque como un hombre devoto en un mundo alejado de Dios. Es el primer ser humano al que la Biblia describe de esta manera. Debemos considerar que Enoc, con 65 años de edad, ya era padre de familia. Aunque la Biblia no menciona el nombre de su esposa ni cuántos hijos tuvo, sabemos que se casó y que tuvo hijos e hijas. Para que se diga que un padre vive en íntima comunión con Dios mientras cría una familia, debe cuidar de los suyos como Dios aprueba. Enoc entendía que Jehová esperaba que fuera fiel a su esposa, y sin duda hizo todo lo posible por enseñar a sus hijos a amar a Jehová. ¿Cuál fue el resultado? La Biblia no da muchos detalles. De hecho, no dice nada sobre la fe de su hijo Matusalén, el personaje bíblico que vivió más tiempo y que murió el mismo año en que ocurrió el diluvio. Pero sí sabemos que su nieto Lamec, hijo de Matusalén, con quien Enoc convivió por más de 100 años, fue un hombre de fe, pues Jehová hizo que pronunciara una profecía acerca de su propio hijo, Noé, la cual se cumplió después del diluvio. Noé también destacó por ser un hombre que andaba con Dios, como su bisabuelo Enoc. Enoc le dejó un gran legado. Tal vez sus familiares le hablaron a Noé acerca de él.
pudo haber sido su padre, Lamec, o su abuelo, Matusalén. Qué diferentes fueron Adán y Enoc. Aunque Adán era perfecto, pecó contra Jehová y dejó a sus descendientes un mundo lleno de violencia y miseria. En cambio, aunque Enoc fue imperfecto, anduvo con Dios y dejó a sus descendientes un ejemplo de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El libro de Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, nos da un poco más de información sobre este acontecimiento. El relato dice que Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Es difícil decir exactamente por qué Enoc recibió este trato especial. Muchos estudiosos bíblicos dicen que una posible razón por la que Dios eligió a Enoc es que tenía un plan único para él. Según ellos, creen que los dos testigos mencionados en Apocalipsis capítulo 11 serán, de hecho, Enoc y Elías, ya que junto con Elías son los únicos de quienes se registra que fueron trasladados sin morir. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Pero, ¿realmente Enoc será uno de los testigos de Apocalipsis? Este es un tema complejo, y por eso quiero dar mi punto de vista según lo que pienso, respetando también las opiniones de los demás hermanos que consideran algo diferente. Al analizar Apocalipsis capítulo 11, encontramos varios detalles sobre los dos testigos que nos ofrecen pistas acerca de quiénes podrían ser. En primer lugar, en el versículo 6 del capítulo 11 se nos dice: Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esta descripción no es nueva en la Escritura, pues inmediatamente nos remite al ministerio de Elías, el profeta de fuego del Antiguo Testamento. Además, la tradición judía espera que Elías venga en cumplimiento de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por esta razón, la mayoría de los estudiosos de la profecía consideran que Elías es uno de los dos testigos de Apocalipsis. En segundo lugar, según Apocalipsis capítulo 11, versículo 6, se dice que estos testigos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este detalle nos remonta inmediatamente al ministerio de Moisés en Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 20, Dios le dio a Moisés la autoridad de golpear las aguas del río Nilo, y éstas se convirtieron en sangre delante de Faraón y de sus siervos. Más adelante, a través de Moisés, el Señor desató las plagas sobre Egipto: ranas, mosquitos, úlceras, granizo, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada una de esas señales fue una confrontación directa contra los dioses de Egipto y una manifestación del poder del único Dios verdadero. Cuando Apocalipsis describe a uno de los testigos ejecutando juicios con plagas y transformando aguas en sangre, el paralelismo con Moisés es inevitable. Y también debemos decir que no es casualidad que Moisés y Elías aparecieran juntos en la transfiguración de Jesús, conversando con él acerca de su muerte y glorificación en Jerusalén. Esa escena anticipa la posibilidad de que ambos reaparezcan como testigos en los últimos días. Y aquí vale la pena detenernos en el significado del término testigos. En el original bíblico, testigo es aquel que da testimonio fiel de lo que ha visto y oído.
alguien que confirma una verdad delante de otros. Si Moisés y Elías fueron escogidos para aparecer en la transfiguración de Cristo, viéndolo en su gloria y hablando con él sobre su obra redentora, entonces tiene pleno sentido que ellos regresen en los últimos tiempos precisamente a testificar de Jesús, el verdadero Mesías. Su misión no sería otra que confirmar con poder, milagros y palabras proféticas que todo lo que anunciaron la ley y los profetas se cumple en Cristo. Por eso, personalmente, considero que los dos testigos descritos en Apocalipsis capítulo 11 son precisamente Moisés y Elías. Entonces, si Moisés y Elías son los dos testigos, ¿qué hay de Enoc? ¿Acaso no vendrá a morir a esta tierra? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde dice: «Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Este versículo es de gran importancia porque nos presenta un detalle que no puede pasarse por alto. Enoc fue trasladado por Dios con el propósito específico de no ver muerte. A diferencia de todos los demás patriarcas de Génesis capítulo 5, en cuya genealogía se repite la frase «y murió», en el caso de Enoc, la Escritura rompe ese patrón y afirma que fue llevado por Dios sin pasar por la experiencia de la muerte. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, confirma este hecho con toda claridad. Enoc fue preservado de la muerte como un testimonio único de fe y comunión con Dios. Al considerar este detalle, debemos entender que cuando el texto dice que fue traspuesto para no ver muerte, no se refiere solamente a un retraso o a una suspensión temporal de la muerte, sino a una decisión divina de librarlo de esa experiencia de manera definitiva. Su traslación fue un acto soberano de Dios que lo convierte en un ejemplo profético de lo que ocurrirá con los creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento de la Iglesia, quienes serán transformados sin pasar por la muerte. El profesor McGee cree que este relato tiene un mensaje espiritual para nosotros. Hay quienes opinan que la Iglesia debe pasar por el período de la gran tribulación y han utilizado a Noé como ejemplo. Sin embargo, Noé no representa a la Iglesia, sino a aquellos que estarán en el mundo y serán salvos durante la gran tribulación, los cuales serán guardados por Dios. ¿Quiénes serán? El profesor McGee afirma que se trata de los 144,000 de Israel y de un gran número de no judíos. Ellos no forman parte del cuerpo de creyentes que llamamos la Iglesia. En el libro de Apocalipsis se nos dice que, antes de que los vientos de la gran tribulación comiencen a soplar sobre la tierra, y antes de que los 4 jinetes del Apocalipsis avancen, 144,000 de Israel y una gran multitud de no judíos serán sellados. Estos están representados por Noé. Hermano querido, Dios puede guardarlo a usted durante la gran tribulación, pero la cuestión no es si Él puede hacerlo, sino lo que Él ya declaró. Y lo que Él dijo es que va a remover a los creyentes. A la iglesia de Filadelfia le prometió en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora en la que Él probará al mundo entero? La única que la Biblia menciona es el período de la gran tribulación. Esa gran multitud de judíos y gentiles será protegida, y en Noé encontramos su representación. En cambio, Enoc representa a la Iglesia. Él no tuvo que pasar por el diluvio porque fue removido de la tierra. No estuvo en el arca. Dios pudo haberlo colocado allí, pero no lo hizo. También pudo haberlo guardado en un lugar seguro durante el diluvio, pero en lugar de eso, lo trasladó fuera de la tierra. Y de la misma manera, esto es lo que Dios hará con la Iglesia.
removerla antes de que la hora de la prueba caiga sobre el mundo entero. Por ello, el profesor McGee afirma que Enoc representa a la Iglesia, a los creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento, quienes serán transformados sin pasar por la muerte. Entonces, si aceptamos la Escritura tal como está escrita, no podemos afirmar que Enoc regresará para morir como uno de los 2 testigos, porque eso contradiría directamente lo declarado en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dios determinó que Enoc no vería la muerte, y esa promesa debe cumplirse. Ahora bien, por otro lado, el pasaje de Hebreos dice que Enoc fue trasladado, es decir, transportado. Él fue trasladado de una esfera de vida a otra. Y la mejor manera de describir lo que sucedió es hacerlo como lo hizo una niña que, cuando su madre le preguntó qué había aprendido en la escuela dominical, ella respondió: «La maestra nos relató la vida de Enoc». Y la niña le contó a su madre la historia de esta manera: Enoc vivió hace mucho tiempo y Dios venía a verlo cada tarde y le decía: «Enoc, ¿quieres salir a caminar conmigo?». Y Enoc respondía: «Sí, me gustaría caminar contigo». Así fue que Dios iba a la casa de Enoc todos los días y salía a caminar con él. Cierto día llegó Dios y le dijo: «Enoc, en el día de hoy tengamos una caminata bastante larga porque quiero conversar contigo». Entonces caminaron y caminaron y caminaron, y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc dijo: «Bueno, se está haciendo tarde y nos hemos alejado bastante de mi casa. Sería mejor que regresemos». Y Dios le dijo: «Enoc, tú estás más cerca de mi casa que de la tuya, así es que ven, vayamos a mi casa». De modo que Enoc fue a la casa de Dios. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Hermano querido, esta sencilla historia nos ilustra lo que sucederá algún día con la Iglesia. La Iglesia, es decir, el cuerpo de los verdaderos creyentes, caminando con Dios de la misma manera en que lo hizo Enoc, algún día irá a su hogar definitivo con Dios cuando el Señor venga a buscarla. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Esta realidad nos llena de ánimo y consuelo. Los cuerpos de los muertos serán levantados. Entonces, todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarse con el Señor en el aire. De esta manera, estaremos siempre con el Señor. Gracias, hermanos amados, por habernos acompañado hasta el final de este estudio bíblico. Deseo que haya sido de mucha bendición. Les invito a apoyarnos dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y les permitirá estar atentos a los contenidos que estaremos compartiendo. Dios les bendiga.